Muy buenas tardes. El suscrito magistrado Israel Soler Pedrosa da comienzo a esta audiencia inicial de acuerdo con la ley 1437 de 2011, siendo las 2:15 de la tarde de hoy 13 de febrero de 2015. El medio de control es nulidad de restablecimiento del derecho. El demandante es la demandante Emma Luisa Gamboa Bernal y el demandado el Departamento de Boyacá, Secretaría de Educación. El radicado es 15-001-2333 000-2013 00490 00. El tema es evaluación de desempeño. Vamos notificando entonces las decisiones a medida que se vayan adoptando y quien desee intervenir solicita oportunamente el uso de la palabra. Se identifican por favor las partes, los datos que ya obran en el proceso no es necesario volverlos a repetir. Dejamos constancia que hasta el momento no se ha hecho presente la parte demandante ni el Ministerio Público. Tiene la palabra apoderada de la parte demandada. Buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes al señor auxiliar. Mi nombre es Tania Sayuri Rodríguez Triana, reconocida dentro del presente trámite procesal como apoderada del Departamento de Boyacá. Muchas gracias, señor magistrado. Respecto al saneamiento del proceso, el despacho no observa ningún vicio o irregularidad en lo actuado. Sin embargo, se concede el uso de la palabra a las partes para lo pertinente. Tiene la palabra. Sin objeción, señor magistrado. Gracias. De esta manera, entonces, queda saneado el proceso. La decisión queda notificada en estrados. ¿Alguna objeción? Sin objeción. Gracias. Continuamos entonces con la decisión de las excepciones previas. El Departamento de Boyacá, Secretaría de Educación, contestó la demanda dentro del término legal y a folio 51 propuso dos excepciones. La primera, la falta de agotamiento de la vía gubernativa. La segunda, la caducidad de la acción y o ineptitud sustantiva de la demanda. Si bien es cierto, las excepciones propuestas tienen el carácter de previas conforme al numeral sexto del artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo, en adelante diremos CEPACA, y el artículo 100 del Código General del Proceso, únicamente se pronunciará el despacho respecto de la falta de agotamiento de la vía gubernativa, como quiera que la denominada caducidad de la acción y o ineptitud sustantiva de la demanda tiene como fundamento indicar que no se había agotado la vía gubernativa por falta de solicitud del reconocimiento y pago de la prima técnica. No obstante, esta pretensión no aparece en el escrito de corrección de la demanda. Se recuerda que en su momento se inadmitió la demanda para que indicara las razones por las cuales había solicitado la prima técnica sin agotar la vía gubernativa. Como en el escrito de contestación no se incluyó esta pretensión, el despacho infiere, concluye, porque así lo da a entender esto, que se retiró esta solicitud y en consecuencia no hay ninguna excepción que responder respecto a esta por sustracción de materia. En segundo lugar, entonces, se resuelve la falta de agotamiento de la vía gubernativa. Se dice que conforme al artículo 76 del CEPACA, el recurso de apelación es obligatorio para poder luego acudir a la jurisdicción y que en la resolución impugnada, esto es la número 6472 de 29 de noviembre de 2012, se señaló que procedía también el recurso de apelación y que no fue interpuesto por la parte actora. Esta excepción tampoco está llamada a prosperar porque, si bien es cierto, el artículo mencionado 76 del CEPACA dice que se debe interponer o que procede. Cuando procede el recurso de apelación se debe interponer. A folio 17 se observa que la parte interesada interpuso los recursos de reposición y en subsidio el de apelación contra la resolución que venimos haciendo referencia. Esto es la 6472 de 29 de noviembre
de 2012. Sin embargo, la Secretaría de Educación, al resolver mediante la resolución 06800 de 27 de diciembre, confirmó la decisión y agregó, comillas, se deja constancia del agotamiento de la vía gubernativa. Se observa entonces que la parte interesada sí interpuso los recursos de reposición y de apelación, pero la entidad demandada simplemente resolvió el de reposición y agregó que se encontraba agotada la vía gubernativa, con lo cual el despacho entiende que se agotó la vía gubernativa, como lo señala el numeral segundo del artículo 161 del CEPACA, entre otras razones, porque no puede la parte interesada cargar con las omisiones o los posibles errores de la administración. Las decisiones anteriores quedan notificadas en estrado y en consideración de las partes. Tiene la palabra, doctora. Sin objeción, señor magistrado. Continuamos entonces con la fijación del litigio. La demanda está encaminada a que se declare la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales se estableció el porcentaje de calificación en la evaluación de desempeño de la actora, toda vez que se considera que la entidad demandada no atendió a los parámetros legales para efectuar dicha evaluación. Solicitó se establezca el puntaje de acuerdo con los estándares de valoración objetiva para los años 2008 a 2011. En estos términos que ha fijado el litigio, pregunto a las partes si están de acuerdo o en desacuerdo. Tienen la palabra. Sin objeción, señor magistrado. Queda entonces fijado el litigio en esos términos. Se debería adelantar la conciliación, sin embargo, hasta el momento no se ha hecho presente la parte demandante, en consecuencia, pues no tiene objeto adelantar este trámite. La decisión queda notificada en estrados. ¿Alguna objeción? De acuerdo con su decisión, señor magistrado. Gracias. Se procede o se continúa con el decreto de las pruebas solicitadas por la parte demandante. Documentales se tienen como tales los presentados con la demanda y el escrito mediante el cual fue subsanada. De otra parte, se decreta, pero no se ordena solicitar a la Secretaría de Educación el expediente relacionado con la calificación de la evaluación, por cuanto fue aportado con la contestación de la demanda y obra en el anexo. Pruebas de la parte demandada, igualmente se tienen como documentos los presentados con la contestación del libelo introductorio. De esta manera entonces se decretan las pruebas, la decisión queda notificada en estrados. Tiene la palabra, doctora. Sin objeción, gracias. Para continuar con el desarrollo de la actuación, entonces se procede a integrar la sala de decisión número 5 con los demás magistrados. Hacemos un pequeño receso y ya continuaremos una vez que esté integrada.